Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Gonzalo Parés, técnico del INTA. Estamos iniciando el curso de huerta agroecológica para huertas familiares, huertas comunitarias de otoño-invierno del 2021. En esta oportunidad lo estamos haciendo desde La Matanza en conjunto con el programa Huertas Matanceras, y hoy nos reciben acá en Cirujas, Asociación Civil, en González Catán, y lo vamos a hacer durante los 8 encuentros en este lugar. Es un curso que organiza el programa ProHuerta. El programa ProHuerta es un proyecto que funciona en todo el país desde el año 1990, que nos dedicamos a promocionar la huerta, entre otras producciones, como formas de proveernos de alimentos para poder alimentarnos mejor, más sano, con más cantidad de verduras. También trabajamos con producciones animales, con granja, con otras producciones. El curso a diferencia del año pasado, no va a salir en vivo, sino que lo vamos a editar. Por lo tanto, cuando lo encuentren en el Facebook de Huertas Matanceras, el Facebook del INTA AMBA, en el canal de YouTube y demás, y ustedes escriban las preguntas, lo que vamos a intentar hacer es ir leyendo las preguntas que van apareciendo y contestándolas en la clase siguiente. No hace falta inscribirse, es un curso que no tiene inscripción previa, por lo tanto lo podemos mirar en cualquier momento que querramos. La diferencia con el curso del año pasado es que el año pasado lo hicimos en primavera-verano. Entonces lo que vamos a hacer es adaptar los contenidos del curso de huerta agroecológica a esta temporada de siembra que está iniciando, temporada de siembra y de cultivo, que es el otoño-invierno. Las formas de contactarse con el INTA más práctica es o a través del 0800, hay un 0800 de INTA, o a través de una aplicación de celulares que se llama Agencia Virtual INTA. Vamos a comentar un poquito de qué se trata el curso. En primer lugar, el año pasado fue una explosión de huertas, ¿no? Hubo huertas por todos lados, y también vemos en esta temporada que algunos empiezan como a aflojar con la actividad. Entonces yo acá traje para mostrar, no queremos que le pase a este curso lo que le pasó a los que hacen pan de masa madre. Esto es mi masa madre, que la hice en el inicio de la cuarentena del año pasado y la abandoné, no la continué. Queremos que la huerta sea una práctica incorporada culturalmente y que la hagamos todos los años. ¿Por qué motivo le damos prioridad a estos cursos de huerta agroecológica? Se están haciendo en todo el país, hay cursos muy buenos en distintas plataformas. En primer lugar, porque creemos que no hay nada mejor, este choclo salió recién de acá de la huerta, que poder cosechar los propios alimentos de una forma natural, sin utilizar productos químicos, recurriendo a los recursos que tenemos en nuestra casa. Ni hablar cuando ya, además de cosechar, nos ponemos a envasar, como en este caso una conserva con una receta italiana de tomate. El curso de huerta consta de 8 encuentros, 8 clases. Por una cuestión de cómo lo vamos a filmar, nosotros vamos a filmar las 8 clases en 2 semanas. Por lo tanto, no vamos a tener la posibilidad de ir viendo crecer, como hicimos el año pasado, lo que ya sembramos en esta huerta. Voy a ir anotando un poco en qué consiste cada encuentro, cada clase. Hoy lo que vamos a ver es el diseño de la huerta, cómo diseñar una huerta y cómo preparar el suelo, cómo iniciar una huerta. Elegimos un lugar donde no había huerta, como para que uno diga, bueno, quiero empezar de cero, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, clase número 1, preparación de suelo, diseño de la huerta.
En el segundo encuentro, más allá de que algunos nos pedían hacer al inicio del curso la preparación, la elaboración del abono, como ya estamos en fechas de siembra, lo que vamos a trabajar es justamente las siembras. Yo acá traje las semillas que uso en casa, las voy a sacar del sol ahora porque no les hace bien estar al sol, pero en el segundo encuentro vamos a trabajar todo lo que es las siembras. También en el segundo encuentro vamos a trabajar lo que es cultivo en algún tipo de recipientes, en cajones, en vasitos descartables, en recipientes, no sé, acá traje un tupper de uno de esos de helado. ¿De qué manera cultivar en recipientes? Sobre todo sabiendo que hay vecinas y vecinos que no tienen dónde cultivar. En el tercer encuentro, ahí sí, vamos a hablar de abonos. Cómo elaborar compost. Acá se ve ya un compost listo para utilizarse. Este lo hicimos en el curso del año pasado. Lo que vamos a ver en ese encuentro es cómo, a partir de mis desperdicios domiciliarios, estos son los de casa, todos los restos de la cocina, pasto, hojas, los residuos que tengamos en la casa, de qué manera los convertimos en abono útil para la huerta. La cáscara de banana que me voy a comer dentro de un rato, todos los desperdicios. En el cuarto encuentro nos vamos a meter a ver de qué manera cultivar combinando distintas plantas en la huerta, que es una de las patas fundamentales de la agricultura agroecológica. La biodiversidad, de qué manera estimulamos que en la huerta convivan plantas, animales, aromáticas, flores, plantas medicinales. Pensemos que acá tenemos las claves de cuando una huerta funciona bien, por qué motivo funciona bien. Todo el tema del cuidado del suelo, los abonos y la biodiversidad. Es lo fundamental, es el corazón, si queremos, del curso. En el quinto encuentro vamos a hablar del control de insectos. No solo de insectos, sino de hongos. ¿De qué manera vamos resolviendo problemas que aparecen en la huerta? Las preguntas típicas. ¿Qué le hago a esta planta de tomate? Arrancala, le diría yo al que tiene una planta de tomate así. ¿Cómo hago para ir resolviendo? ¿Por qué motivo no se terminaron de formar estos zapallos? ¿De qué manera ir resolviendo estos problemas? Sin olvidarse que la clave es los abonos, la biodiversidad, el cuidado del suelo. En el sexto encuentro vamos a ver los distintos tipos de cuidados de la huerta. Y ahí en los cuidados de la huerta hablaremos, bueno, de cómo hacer para controlar algunos yuyos. Acá traje un sapín, que es la herramienta típica para el control de yuyos. De qué manera regamos, cómo hacemos para manejar el riego de forma sencilla. El curso podría estar orientado a tecnologías más complicadas. Yo acá traje para mostrar un conector específico de sistemas de riego que no va a ser fácil de conseguir. Por lo tanto, nosotros queremos que sea un curso para que nos anime a hacer una huerta, ¿no? Para
No para que diga, yo no tengo ese conector, no puedo regar. En el séptimo encuentro vamos a ver todo el tema de las cosechas. Se me cayeron estos tomates de la planta, ¿van a madurar o no van a madurar? ¿Este zapallo está maduro para comer? ¿O este? O sea, hay, más allá de que a uno le parezca muy obvio en qué momento hay que cosechar, hay como muchas dudas, muchas preguntas en relación a las cosechas. Bien, nos queda el último. En el último nos vamos a meter en un tema importantísimo para el futuro de las huertas. El tema de las semillas. Fíjense, ¿cómo hago para cosechar unas semillas de chaucha? ¿Cómo hago para sacar semillas de un zapallito de tronco o de un choclo? Yo acá traje algunas muestras. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante juntar semillas de algunas variedades, como por ejemplo esta chaucha japonesa, que no la voy a conseguir en la semillería, no es comercial, no se consigue? Se me cayeron al suelo hace un ratito, por eso están medias sucias. Y acá traje entonces un pequeño muestrario de algunas semillas de las que yo uso en casa y las que voy cosechando de la propia huerta. Cuando hablemos de las cosechas, del otro que vamos a hablar también, algunos dicen que soy medio obsesivo, pero también vamos a hablar de esto, de por qué es importante registrar lo que cosechamos. Créanme que hay poca información real de las cosechas de una huerta familiar, comunitaria, de una huerta agroecológica. Hay poca información, se sabe poco de, bueno, fenómeno, está todo lindo lo que hacemos, pero ¿cuánto producimos? ¿Qué producimos? ¿Qué variedades producimos? ¿En qué época del año puedo cosechar tomate en la huerta o zanahoria o lo que fuera? Por eso es importante anotar. Acá traje también para ver, bueno, algunos preparados que vamos a ver, preparados caseros que vamos a ver cuando veamos control de plagas. Fíjense que a propósito yo los traje como los tenía en casa, están bastante llenos de tierra. ¿Por qué motivo están llenos de tierra y no están lustrosas las botellas? Porque no las uso todos los días, están ahí. Se usan en la huerta si hay algún problema, pero no, yo no quiero hacer una huerta donde tenga que estar todo el tiempo echándole veneno, fumigando. Fui bajando de la mesa todo como para ayuda a memoria de qué temas era importante ir conversando. En eso consiste entonces todo el curso. Ahora en un ratito nos vamos a poner a trabajar ya concretamente en el tema de hoy, la clase 1, que es el diseño de la huerta y la preparación del suelo. Bueno, vamos a meternos a trabajar entonces un poquito hoy en lo que es el diseño de la huerta y la preparación del suelo. Estamos en un lugar, les comentaba, esto es un espacio comunitario, una granja, una huerta comunitaria, que es una de las formas que tenemos de agrandar los espacios, ¿no? Cuando uno no tiene lugar en la casa, enseguida piensa en la maceta, pero también está bueno el tema de promocionar los lugares comunitarios. Y es un lugar muy grande, acá el espacio este tiene 1 hectárea. Nosotros, ¿por qué elegimos este rincón para hacer la huerta? Por varios motivos. En primer lugar, queríamos elegir un lugar acotado, el tamaño de una huerta familiar, el tamaño que uno puede tener por ahí en el fondo de una casa. No queríamos un lugar gigante donde uno se inhiba para hacer la huerta. Ve ahí, pero yo no tengo un lugar tan grande para hacer una huerta. Entonces, elegimos un lugar dentro de este espacio muy grande que es esta granja, un lugar acotado. Elegimos un lugar que le dé el sol. Fíjense, acá nosotros, como estamos ubicados,
tengo el este a mi derecha y el oeste a mi izquierda. Entonces, fíjense que va a ser un espacio que tiene sol buena parte del día. Tenemos unos árboles, unos robles relativamente cerca, a 10 metros aproximadamente de la huerta. Por lo tanto, no ubicamos la huerta muy cerca de esos árboles. ¿Por qué motivo? Porque después del mediodía me van a hacer sombra. Entonces, yo necesito que el espacio donde está la huerta tengamos 6 horas en lo posible de sol directo. Esto sirve para los almácigos, para cualquier planta que tengamos, 6 horas de sol directo, que acá los vamos a tener. Dentro del espacio de la huerta tenemos que considerar, si tenemos posibilidad de elegir, por un lado la provisión de agua. No sé si se llegó a escuchar, hay ruido a agua, porque estamos llenando, no sé si se llega a ver, estamos llenando un tacho que lo vamos a utilizar para regar. Es una forma de riego que mucha gente utiliza cuando no tiene una canilla dentro de la huerta. Acá había una canilla pero se rompió, tendremos que repararla en su momento como para tener el agua lo más cerca posible de la huerta. Entonces, 5 o 6 horas de sol directo, acceso al agua. A veces no podemos elegir la calidad del suelo, o sea, si nosotros sabemos que estamos en un terreno donde en algún lugar el suelo es está seco, ¿no? Pero esto es una tierra negra bastante buena, y en otro lugar es un relleno que rellené con las tierras, los pozos ciegos, por ejemplo, bueno, voy a tratar de elegir el lugar que tenga mejor suelo. A veces no se puede elegir, por eso vamos a hablar de cómo mejorar el suelo cuando el suelo no es de buena calidad. Por eso el tema de los abonos. Entonces, 5 o 6 horas de sol directo, tratar de tener el agua cerca o arrimar el agua lo más cerca posible a la huerta, ver el tema de la calidad del suelo. Un tema muy importante es el cerco. Nosotros improvisamos este cerco para dar el curso y utilizamos algunos materiales que teníamos y los ubicamos por algún motivo de una forma. Por ejemplo, acá pusimos tarimas. Lo ideal cuando tenemos cercos con tablas o con palos y demás es que estén ubicados de esta forma, en forma vertical. Porque muchas plantas, por ejemplo las chauchas, se enriedan, se van a trepar en ese cerco si las plantamos ahí, si las sembramos ahí, y se trepan mejor si los palos son verticales. ¿Por qué tarimas de este lado elegí? Teníamos tarimas, teníamos esa lona. Bueno, porque el sol sale de aquel lado, sale del este. Entonces voy a intentar que de este lado que sale el sol sea un cerco, entre comillas, transparente, que no me quite luz en la huerta. Si yo, por ejemplo, si esto es la pared de un vecino y tengo un lugar de sombra, bueno, tendré que ver para qué aprovecho ese lugar de sombra en la huerta. Probablemente no lo utilice para sembrar hortalizas que les gusta mucho el sol, por ejemplo los morrones, sino que los utilice para alguna hortaliza de hoja o para hacer abono. Y acá utilizamos esta lona como cerco. Podría ser un cerco de alambre con un cubrecerco, con una lona o lo que fuera. ¿Por qué elegí poner esa lona de aquel lado? Bueno, porque allá está el sur. Entonces, esa lona va a ser sombra del otro lado. Del otro lado quedaron algunas plantas de orégano, un arbolito de un pie de injerto de un limonero, que ahora lo vamos a mostrar, o en alguna otra de las clases lo vamos a mostrar. Entonces, elegí poner una lona que va a ser sombra del lado que la sombra no me molesta. Si yo viera donde está la cámara, desde donde se está filmando, iría el otro cerco de la huerta. Y el sol, pasadito el mediodía, viene de allá. Entonces voy a intentar también de ese lado poner un cerco transparente. Un alambrado, cañas, madera, algo, pero que no me quite toda la luz que puede pasar por el cerco. ¿Qué vamos a tener en el interior, adentro? ¿De qué está compuesta una huerta?
Por un lado, sectores donde cultivamos. No sé si se llega a ver acá abajo. Acá, por ejemplo, ya había 2 surquitos de cebolla de verdeo. Y acá vamos a preparar otro cantero más cuando veamos ahora el tema de preparación del suelo. Y acá al medio podría entrar otro tranquilamente. Ya vamos a hablar del diseño, de por qué tienen tal ancho los canteros y demás, cómo preparar el suelo. Pero en principio, lo principal que hay en la huerta son lugares donde vamos a cultivar. En este caso también, no sé si se llega a ver, abajo pusieron unos neumáticos con algunas plantas aromáticas, algunas aloes, medicinales, orégano. Esas plantas contribuyen a ahuyentar insectos perjudiciales. Entonces, generalmente, como acá, por ejemplo, esto es orégano, lo dejamos contra el cerco, ¿no? Los cercos o los extremos de los canteros que vamos a cultivar son buenos lugares para plantar aromáticas, medicinales. Entonces, los cercos con plantas medicinales, plantas aromáticas, los canteros, que son los lugares de cultivo. A veces son canteros, a veces son surcos, ¿no? Como se ve acá, acá hay 2 surquitos de cebolla de verdeo. Allá al fondo hay un montículo de pasto que fuimos cortando cuando limpiamos la huerta y lo vamos a guardar para hacer abono. Ya lo vamos a ver en la tercera clase, el tema de la elaboración de abono. Pero como idea, tiene que haber un sector en la huerta también destinado a la elaboración de los abonos. Dentro de la huerta tiene que haber también, o lo ideal es que esté dentro de la huerta o cerca, un lugar donde hacemos almácigos. Ya vamos a explicar ahora en la segunda clase de qué manera hacer los almácigos, pero básicamente como vamos a trabajar en recipientes muchas veces, tranquilamente puede ser una mesa vieja con los cajones o los recipientes que voy a utilizar para hacer almácigos. Ya vamos a ver cómo hacerlo, cómo proteger esas plantas de los bichos, del frío y demás, pero son todos lugares, son todas cosas que ocupan lugar en la huerta, aunque parezca mentira, ¿no? Hay que pensarlas y hay que diseñarlo de forma que sea cómodo el espacio. Yo soy bastante partidario, y lo dejé a propósito, de pegado a los cercos, dejar pequeños canteros de cultivo, porque ahí puedo poner aromáticas, alguna planta alta que se trepe. Podría haber puesto hasta choclo si quisiera de ese lado, porque son plantas altas que no me van a dar sombra a la huerta, sino que van a dar sombra hacia afuera de la huerta. Nos vamos a meter un ratito a hablar de la preparación del suelo. Vamos a preparar, por una cuestión de la duración del curso, ya hay parte del trabajo realizado. Compañeras de acá de Ciruja estuvieron ya trabajando esta tierra, pero vamos a ver entonces qué labores hay que hacer para preparar el suelo. En primer lugar, vamos a delimitar el sector que queremos cultivar. Acá delimitamos un sector que tiene aproximadamente 5 metros de largo por 1,20 m de ancho. ¿Por qué motivo solemos trabajar en sectores de cultivo, canteros le llamamos normalmente? Algunos le dicen bancales, hoy en día hay mucha información que viene de Europa, de Centroamérica, otros lugares. A mí no me gusta hablar en neutro, vamos a llamarle cantero, bancales le llaman en otros países. Normalmente el cantero es el doble del largo del brazo de la persona que va a trabajar, de forma que yo luego pueda cultivar la tierra, sacar yuyos, plantar, sembrar, cualquier labor que vayamos a hacer sin pisar la tierra que ya removimos. Entonces el ancho del cantero son 2 brazos del ancho de la persona que va a trabajar. Si alguien tiene buen ojo, por ahí los más experimentados, no hace falta delimitarlo con estacas e hilo, porque lo hacen a ojo, pero puede ser una forma práctica para que quede ordenada la huerta.
A veces, por más que uno tenga mucha experiencia, empezamos a preparar la tierra en un lugar y terminamos 50 centímetros fuera de lo que deberíamos haber cultivado. Normalmente la tierra que vamos a remover siempre es un poco más ancho que el ancho definitivo del cantero. Ahora vamos a explicar por qué. Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer es esto, diseñar, pensar, bueno, ¿dónde va a ir el cantero? En este caso, cantero de 1,20 m de ancho, separado más o menos a 1 metro del cerco, que me va a permitir tener acá un pequeño caminito y un pequeño cantero contra el cerco para poder cultivar plantas contra el cerco. Cada uno lo hace como quiere. Si yo este cantero lo hubiera hecho pegado al cerco, hubiera sido muy ancho, porque no lo podría estar trabajando desde los dos lados. Por eso dejé un camino pegado al cerco. Acá hay una tarea que ya se hizo en este sector, que es cortar el pasto. Pero sería, de algún modo, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a remover la tierra. Del lugar, no de toda la huerta, ¿no? La idea no conviene. Yo me olvidé de avisar acá, entonces vinieron y cortaron todo el pasto de la huerta. En los lugares que son caminos, yo le hubiera dejado el pasto, porque es una forma de que de algún modo los insectos tengan algo de lo cual alimentarse, además de las verduras. Entonces, sacamos el pasto del cantero. La primer labor que se hace es remover el suelo. Me gusta mucho esta herramienta, que es como le llamamos laya. Esta es casera, está hecho con hierro del 12 y sirve para remover el suelo sin darlo vuelta. Este trabajo suele ser uno de los más pesados de la huerta. Esta herramienta lo hace más liviano. Ya vamos a traer para mostrar en otro momento, pero si tenemos por ejemplo una pala, conviene que sea una pala que esté bien afilada. Muchas veces se ve gente trabajando en las huertas con herramientas que no son las adecuadas, sin filo. Entonces nos cansamos más, gastamos energía que podríamos ahorrar. Entonces, primer trabajo es una labranza profunda, 30 centímetros aproximadamente. Fíjense que yo clavé toda la profundidad de la laya. Si fuera una pala de punta es lo mismo, toda la profundidad hay que clavarla. Básicamente lo que hice recién es lograr que los terrones grandes se desmenucen de forma que me permitan tener una cama de siembra mullida e ir sacando raíces. Esto es una raíz parece un huevito de gallo, es una silvestre que crece. Parece muerta, sin embargo está vivo esto. Esto, si no lo sacamos, vuelve a nacer. Entonces, marcamos el cantero, sacamos el pasto, hacemos la labranza profunda y refinamos la tierra. Acá hay una parte del cantero que ya se refinó, ya se hizo todo ese trabajo. Entonces, una vez que ya está refinado, depende con la herramienta que nos guste trabajar. Puede ser una pala ancha,
raíces de árboles, esto es raíz de mora, estaba lejos. Ah, no, había una mora por acá, la sacaron. Fíjense que lo que estoy haciendo es arrimando tierra a la orilla. Fíjense que al hacer ese trabajo volvieron a aparecer algunos terrones. Es normal. Podemos desmenuzarlos de vuelta con la mano, con el zapín. Pero vamos logrando un lugar de cultivo más elevado que los caminos. Hace calor hoy. Normalmente estamos en una zona donde, a pesar de que en el verano llovió poco, cuando llueve, llueve bastante y la tierra tiene tendencia a encharcarse. Y a las verduras no les gusta tener las raíces en el medio del agua. Pierden vitalidad, no pueden respirar esas raíces. Entonces conviene que el lugar de cultivo sea más elevado que los caminos. Fíjense que acá yo no rellené, ¿eh? Estamos trabajando con la tierra del lugar. Una vez que tenemos este trabajo hecho, lo que se hace es, vamos a sacar ya la marcación que hicimos para trabajar más cómodo. Lo que vamos a hacer ahora es tamizar un poco de abono, de compost, para incorporarlo a esta tierra. Ya vamos a hablar bien en detalle del tema del abono, pero en un cantero de 5 metros, yo más o menos lo que utilizo son 2 carretillas de compost. Creo que se logran buenos resultados con cantidades importantes de agregado de compost. ¿Por qué los zarandeo? Y porque todavía hay material sin descomponerse, todavía uno ahí encuentra algo de viruta de madera, algunos palitos. Entonces, este material grueso lo reservo y lo voy a utilizar en el compost que vamos a hacer en la clase número 3. Bueno, vamos a tamizar otro abono de otro origen. Este está hecho acá en la granja. Hubo un movimiento de suelo también de una construcción, entonces está un poco mezclado con un poco de escombro. Fíjense que cuando está mezclado así con escombro no queda otra vez que limpiarlo, separarlos a mano, porque todo este material, el plástico no, el resto de material va a volver a formar parte de otra compostera, de otro abono, otro compost. Obviamente la vida que hay dentro del compost fue degradando todo lo que era materia orgánica, y lo que es plástico, piedras y demás no se degrada, no se descompone. Lo otro que va a haber a veces en el compost son raíces de pasto, de gramillas sobre todo, que conviene sacarlas, no incorporarlas a la tierra porque van a volver a brotar. Y ahora el trabajo que viene es terminar de armar el cantero. Fíjense el compost zarandeado lo que es, ¿no? Espectacular. Ya está hecho tierra prácticamente. ¿Por qué motivo aplico el compost sobre la superficie del suelo? Porque la mayor parte de las raíces de las plantas están en las capas superficiales del suelo. No soy partidario de enterrarlo muy profundo. Entonces ahora con rastrillo terminamos de armar el cantero. Si no tengo rastrillo, con lo que tenga, con un zapín, con la mano.
Si tuviera un palo nada más, fíjense que va quedando un cantero. Podría haber sido más ancho, quedó un poco angosto, pero aproximadamente de 1 metro, útil para cultivo. La idea es que la superficie del cantero esté plana. ¿Por qué plana? Porque cuando llueve eso va a evitar la erosión. Si lo dejamos como un lomo, que es lo que le pasa a los surcos, cuando llueve se erosiona mucho el suelo, entonces el suelo se desmorona y se cae a los caminos. Fíjense, el suelo con compost, a diferencia del compost zarandeado, todavía tiene algunos terrones, no importa, no tiene que estar tan refinado, tan pulverizado, porque el suelo muy pulverizado tiene tendencia a encostrarse, a hacerse costras cuando llueve, se hacen arriba, se endurece, se compacta más fácil con el agua de lluvia o de riego. El último trabajo que vamos a hacer, supongamos que nosotros preparamos la tierra hoy y todavía hoy no vamos a cultivar. El último trabajo que vamos a hacer es cubrir el suelo, las orillas. Este pasto no está tan seco. Este lo cortamos la semana pasada. ¿Ven que está como blanquito? Este pasto ya se estaba empezando a descomponer, a convertirse en abono. Por eso cuando necesitamos pasto seco para la huerta hay que dejarlo medio desparramado para que le pegue el sol y se seque. Listo, ahí terminamos entonces lo que es la preparación del suelo. Básicamente este trabajo es uno de los más pesados de la huerta. De algún modo es muy lindo también porque nos va haciendo conocer qué suelo tenemos. Como en las ciudades muchas veces por ahí tenemos un suelo lindo en una punta de la huerta, en la otra punta es peor, hay un relleno. Nos va haciendo conocer cómo es el suelo. Inclusive nos va haciendo conocer la vida del suelo. Por ejemplo, este es un gusano del suelo, un gusano blanco, algunos le llaman gallinita ciega. Es la larva del bicho torito. Encontré uno ahí, no pasa nada, no es grave. Si hubiera cientos de esos, hay que por ahí pensar qué hacer porque se comen las raíces, algunas raíces de las plantas. Igual cuando removemos el suelo, generalmente vienen los pájaros y se los comen. Bueno, es todo por hoy. Esperemos que haya sido clara la clase. Nos vemos en la clase siguiente. Vamos a trabajar sobre las siembras, la temporada de siembra de primavera-verano, las siembras directas, las siembras en almácigos y de qué forma cultivar en recipientes. Buenos días a todos y a todas. Nos vemos entonces en la clase siguiente.